Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Finanzas sin Miedo. El día de hoy hablaremos sobre las modalidades de financiamiento bancario y refinanciamiento. A continuación les explicaré los conceptos básicos del financiamiento bancario. En primer lugar, es importante entender qué es el financiamiento bancario. El financiamiento bancario se trata de recursos económicos que una entidad financiera como un banco pone a disposición de una empresa mediante préstamos, créditos u otros productos financieros. Cabe mencionar que estos recursos permiten que la empresa obtenga el dinero que necesita cuando no cuenta con suficiente capital propio. Sin embargo, ese dinero no es gratuito, ya que debe devolverse en un plazo determinado junto con el pago de intereses y otros costos que se hayan establecido en el contrato. En otras palabras, el financiamiento bancario representa una fuente externa de recursos que ayuda a las empresas a desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos de crecimiento. Luego de haber hablado sobre la definición, ahora hablaremos sobre la importancia del financiamiento bancario. Hoy en día, el financiamiento bancario es una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier empresa, ya que facilita el acceso a recursos financieros cuando el capital propio resulta insuficiente. Asimismo, gracias a este financiamiento bancario, las empresas pueden mantener la continuidad de sus operaciones, comprar maquinarias o equipos modernos, invertir en tecnología, ampliar su infraestructura o incluso abrir nuevas sucursales. Además, también les permite hacer frente a necesidades temporales de liquidez, como vendrían a ser el pago a proveedores, salarios o la compra de inventarios, de tal manera que se evitan estas dificultades que afecten el funcionamiento del negocio. Por ello, podemos decir que el financiamiento bancario contribuye al crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas, siempre que sea utilizado de manera responsable y planificada. A continuación, conoceremos las principales características del financiamiento bancario. La primera es el monto. El monto corresponde a la cantidad del dinero que el banco otorga a las empresas. Este monto dependerá de la necesidad del financiamiento, así como de la capacidad de pago del solicitante. La segunda característica es el plazo. El plazo es el tiempo que tiene la empresa para devolver el dinero prestado. Va a depender del tipo de financiamiento. Esto puede ser de corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Otra característica importante es la tasa de interés, el cual representa el costo que cobra el banco por prestar el dinero. Mientras mayor sea la tasa, mayor será el costo total del financiamiento. También encontramos las garantías. Las garantías son los bienes o documentos que respaldan el préstamo y brindan la seguridad al banco en caso de incumplimiento por parte de las empresas. Finalmente, antes de aprobar cualquier crédito, el banco realiza una evaluación crediticia en la que analiza la capacidad de pago de la empresa, su historial financiero y el nivel de riesgo que representa otorgarle el préstamo. Estas características permiten que tanto el banco como la empresa establezcan condiciones claras
del financiamiento. El financiamiento bancario puede clasificarse de diferentes maneras. El primero, según el plazo. El financiamiento de corto plazo tiene una duración de hasta un año y generalmente se utiliza para cubrir necesidades inmediatas, como vendría a ser el pago a proveedores, compra de inventarios o el capital de trabajo. Luego tenemos el financiamiento a mediano plazo, el cual comprende un periodo aproximado de 1 a 5 años. Normalmente se destina a compra de equipos, maquinarias, vehículos o a realizar mejoras en la empresa. Por último, el financiamiento a largo plazo supera los 5 años y se utiliza para proyectos de mayor inversión, como vendrían a ser la compra de inmuebles, la construcción de nuevas instalaciones o para poder expandir a la empresa. Otra forma de clasificar al financiamiento es según el destino que tendrá el dinero. El primero es el capital de trabajo, el cual sirve para cubrir los gastos operativos del día a día, como vendrían a ser los pagos de salarios, pagos de servicios, pago a los proveedores o la compra de materias primas. El segundo corresponde a la inversión en activos fijos, es decir, la adquisición de maquinarias, equipos, vehículos, tecnologías o inmuebles que contribuyen al crecimiento de la empresa. Finalmente está el financiamiento para la expansión empresarial, que se utiliza cuando una empresa desea abrir nuevas sucursales o incluso ingresar a nuevos mercados, de tal manera que les permite aumentar su producción o desarrollar nuevos productos. A continuación, desarrollaré las principales modalidades de financiamiento bancario, es decir, las diferentes formas mediante las cuales los bancos proporcionan recursos económicos para atender distintas necesidades de personas y empresas. Es importante señalar que no todas las empresas requieren el mismo tipo de financiamiento. Algunas necesitan dinero para comprar maquinaria, otras requieren cubrir gastos temporales, mientras que algunas buscan obtener liquidez de manera inmediata sin endeudarse a largo plazo. Por ello, los bancos ofrecen diversas modalidades, cada una con características, ventajas y costos diferentes. La primera modalidad es el préstamo bancario, que es la forma de financiamiento más utilizada. Consiste en una operación mediante la cual el banco entrega al cliente una cantidad determinada de dinero en un solo desembolso. A cambio, el cliente asume el compromiso de devolver ese capital dentro de un plazo previamente establecido, pagando además los intereses y otros cargos financieros acordados en el contrato. Su funcionamiento es sencillo. Primero la empresa solicita el préstamo indicando el monto y el destino del dinero. Luego el banco evalúa la capacidad de pago, el historial crediticio y las garantías ofrecidas. Si la evaluación es favorable, el banco desembolsa el dinero y se inicia el cronograma de pagos. Entre sus principales características encontramos que el monto se entrega completo desde el inicio. Tiene un plazo de pago que puede ser corto, mediano o a largo plazo. La tasa de interés puede ser fija cuando las cuotas prácticamente no cambian o variable cuando depende de las condiciones del mercado. Generalmente requiere garantías, especialmente cuando el monto solicitado es elevado, y desde el inicio se establece un cronograma con el número de cuotas, las fechas de vencimiento y el monto que deberá pagarse. Este tipo de financiamiento suele utilizarse para comprar maquinaria y equipos, adquirir vehículos, construir o ampliar instalaciones, financiar proyectos de inversión, incrementar el capital de trabajo. Entre sus ventajas destacan que permite acceder a montos importantes de dinero, facilita la planificación financiera porque las cuotas ya están definidas y posibilita realizar inversiones de inmediato sin esperar a reunir el capital. Sin embargo, también presenta algunas desventajas. La empresa deberá pagar los intereses durante todo el plazo del préstamo, aunque no utilice inmediatamente todo el dinero recibido.
Además, el incumplimiento de las cuotas afecta el historial crediticio y puede ocasionar sanciones o la ejecución de las garantías. Imaginemos una empresa de fabricación de muebles que desea ampliar su producción. Necesita comprar una maquinaria industrial valorizada en 250.000 soles, pero no dispone de ese dinero porque gran parte de sus recursos están invertidos en materia prima, pago de trabajadores y otros gastos operativos. Entonces solicita un préstamo bancario. El banco revisa sus estados financieros, verifica que la empresa genera ingresos suficientes para pagar las cuotas y aprueba el crédito. Una vez desembolsado el dinero, la empresa compra la maquinaria inmediatamente. Gracias a esa inversión logra producir más muebles en menos tiempo, incrementa sus ventas y utiliza parte de esas ganancias para cancelar las cuotas mensuales del préstamo. En este caso, observamos que el préstamo permitió realizar una inversión importante sin esperar varios años para ahorrar el dinero. La segunda modalidad es la línea de crédito. A diferencia del préstamo bancario, aquí el banco no entrega todo el dinero desde el inicio. Lo que hace es autorizar un monto máximo que permanece disponible para que el cliente lo utilice cuando realmente lo necesite. Es decir, funciona como una reserva de dinero. El cliente puede retirar una parte, devolverla y volverla a utilizar mientras la línea continúe vigente. Su principal diferencia respecto al préstamo es que los intereses solamente se pagan sobre el dinero efectivamente utilizado y no sobre todo el monto total autorizado. Entre sus características encontramos, es un financiamiento flexible, tiene un límite máximo autorizado, puede utilizarse varias veces, normalmente es de corto plazo, y puede renovarse si el cliente mantiene un buen comportamiento financiero. Se utiliza principalmente para cubrir necesidades temporales de efectivo, comprar inventarios, pagar proveedores, afrontar gastos inesperados y mantener la liquidez de la empresa. Entre sus ventajas destacan que solamente genera intereses sobre el dinero utilizado, brinda flexibilidad y evita solicitar un nuevo préstamo cada vez que surge una necesidad. Como desventaja, las tasas suelen ser mayores que las de un préstamo tradicional y el banco puede reducir o cancelar la línea de crédito si cambia la situación financiera del cliente. Supongamos que una distribuidora de alimentos tiene aprobado una línea de crédito de 100.000 soles. En enero necesita 35.000 para comprar productos debido al incremento de ventas por la campaña escolar. Utiliza únicamente ese monto. Después de vender la mercadería, devuelve el dinero al banco. 3 meses más tarde necesita 20.000 soles para abastecer nuevamente su almacén. No solicita otro préstamo, simplemente vuelve a utilizar parte del saldo disponible de la misma línea de crédito. Como podemos observar, la empresa solo pagó intereses por los 35.000 soles y posteriormente por los 20.000, pero nunca por los 100.000 completos. La tercera modalidad es el sobregiro bancario. Consiste en la autorización que concede el banco para que el cliente pueda utilizar una cantidad superior al saldo disponible en su cuenta corriente. En otras palabras, el banco permite que la cuenta quede temporalmente con saldo negativo. Es una alternativa diseñada para resolver problemas urgentes de liquidez y normalmente se utiliza durante pocos días. Sus principales características son: es un financiamiento de muy corto plazo, se obtiene de manera inmediata, tiene intereses relativamente altos y se cancela automáticamente cuando ingresan nuevos fondos a la cuenta. Generalmente se utiliza para cumplir pagos urgentes, evitar retrasos con proveedores, cubrir gastos imprevistos y mantener operativas las actividades de la empresa. Como ventajas, ofrece disponibilidad inmediata y evita paralizar las operaciones de la empresa. Su principal desventaja es que representa uno de los financiamientos más costosos debido a las elevadas tasas de interés. Por ejemplo, una empresa de transportes posee 8.000 soles en su cuenta corriente. Ese mismo día debe pagar 12.000 soles por combustible para que toda su flota pueda continuar operando. Si no realiza el pago, varios buses dejarían de trabajar y la empresa perdería ingresos. Como el banco le ha autorizado un sobregiro de 5.000 soles, puede efectuar el pago completo aunque su cuenta puede temporalmente quedar con saldo negativo. 2 días después recibe el pago de varios servicios realizados, ingresan 30.000 soles a su cuenta y el sobregiro queda
cancelado automáticamente. Otra modalidad importante es el descuento de documentos. Muchas empresas venden productos a crédito, lo que significa que recibirán el dinero semanas o meses después de entregar la mercadería. Sin embargo, durante ese tiempo necesitan seguir operando. Por ello, presentan esos documentos de cobro al banco para recibir el dinero de forma anticipada. El banco adelanta el importe descontando previamente los intereses y las comisiones correspondientes. Las características más importantes son que convierte cuentas por cobro en efectivo inmediato, mejora el flujo de caja, tiene un costo financiero y el banco puede cobrar el documento cuando llegue el vencimiento. Se utiliza principalmente con letras de cambio, pagarés y facturas negociables. Entre sus ventajas destaca que la empresa obtiene liquidez rápidamente sin esperar el vencimiento del documento. Como desventaja, el monto recibido será menor porque el banco descuenta intereses y comisiones. Por ejemplo, una empresa comercial vende materiales de construcción por 80.000 soles y acuerda que el cliente pagará dentro de 90 días. Sin embargo, necesita dinero para comprar nueva mercadería. Presenta la factura negociable al banco. El banco adelanta aproximadamente 77.000 soles, reteniendo una parte por intereses y gastos administrativos. Gracias a ello, la empresa continúa operando normalmente y cuando vence la factura, el cliente paga directamente al banco. Finalmente tenemos el leasing financiero, también conocido como arrendamiento financiero. Consiste en un contrato mediante el cual el banco compra un bien solicitado por la empresa y posteriormente se le entrega para su uso durante un plazo determinado a cambio del pago de cuotas periódicas. Al finalizar el contrato, la empresa puede ejercer la opción de comprar pagando el valor residual previamente pactado. Durante todo el contrato, la propiedad legal del bien pertenece al banco, mientras que la empresa conserva el derecho de uso. Entre sus características destacan que permite utilizar bienes de alto valor sin comprarlos inmediatamente. Incluye una opción de compra al finalizar el contrato. El banco conserva la propiedad del bien durante la vigencia del leasing y los pagos se realizan mediante cuotas periódicas. Generalmente se utiliza para adquirir maquinaria industrial, equipos tecnológicos, vehículos e inmuebles. Entre sus ventajas encontramos que permite conservar liquidez, evitar realizar una inversión inicial muy elevada, facilita la renovación de equipos y puede ofrecer beneficios tributarios según la legislación vigente. Como desventaja, el costo total suele ser mayor que una compra al contado y si no se cumplen las cuotas, el banco puede recuperar el bien. Como ejemplo, una empresa constructora necesita una excavadora valorizada en 900.000 soles. Comprar el equipo al contado afectaría seriamente su liquidez, por ello celebra un contrato de leasing financiero. El banco compra la excavadora y la empresa comienza a utilizarla inmediatamente, pagando cuotas mensuales durante 5 años. Gracias a ese equipo, puede ejecutar nuevos proyectos y generar mayores ingresos. Al finalizar el contrato, decide ejercer la opción de compra, pagando el valor residual acordado y la excavadora pasa a ser de su propiedad. En conclusión, las modalidades de financiamiento bancario ofrecen soluciones para distintas necesidades empresariales. El préstamo bancario es ideal para inversiones de gran magnitud. La línea de crédito brinda flexibilidad para cubrir necesidades temporales de efectivo. El sobregiro bancario permite afrontar emergencias de liquidez. El descuento de documentos transforma cuentas por cobrar en efectivo inmediato y el leasing financiero facilita el acceso a bienes de alto valor sin realizar una compra inmediata. Por ello, antes de elegir una modalidad, toda empresa debe evaluar el costo financiero, el plazo, las condiciones del contrato y su capacidad de pago, ya que una decisión adecuada contribuirá a su crecimiento, estabilidad y sostenibilidad financiera. Bueno, con la exposición vamos a hablar sobre el refinanciamiento y reestructuración de deudas. Vamos a ver primero qué es la definición del refinanciamiento. Es el proceso de reemplazar una deuda actual por una nueva, pero las condiciones varían. El objetivo es principalmente adaptar la deuda a la capacidad de pago. Esto sirve para aliviar la carga mensual, porque los pagos van a ser cada vez con montos menores, a la vez que se aprovechan condiciones de mercado si en caso la tasa disminuye. Esto evita que caigamos en incumplimiento de pagos como las moras.
¿Cuáles son los motivos principales por los que una empresa pide refinanciar? Son varios. Dar mayor libertad a la disponibilidad de liquidez, porque si bien tenemos en cuenta que una deuda a corto plazo la tenemos que estar pagando con los montos que tenemos en la empresa, obviamente que va a ser muy difícil que nosotros podamos reinvertir ese dinero en otras obligaciones o poder generar mayor rentabilidad a partir de eso. Dos, aprovechar mejores tasas de interés, como lo había mencionado, cuando la tasa de referencia disminuye, también tenemos la posibilidad de refinanciar para obtener mejores beneficios, unificar deudas y eliminar la diversificación para mejorar el control. Es evidente que muchas empresas tienen financiamiento de diferentes entidades bancarias, por lo que a veces resulta muy complejo estar analizando cada una de las cuotas que se deben pagar, por lo que es preferible unificar todas estas deudas en un solo banco que te permite pagar una sola cuota en vez de estar pagando diferentes cuotas con diferentes tasas. Reorganización de la deuda en activos también es un motivo más para que la empresa pueda priorizar cuáles van a ser los pagos que va a realizar en base a sus activos. Por ejemplo, cuando se financia una propiedad planta equipo, tiene que entender que esa maquinaria tiene que producir y una vez producido genera rentabilidad y eso con eso se paga la deuda que se ha generado para obtener esa maquinaria, ¿no? Luego, para no caer en mora, como lo habíamos mencionado, cuando no hay dinero, también se corre el riesgo de tener más incumplimiento. ¿Cuáles son las modalidades de refinanciamiento? Existen cuatro tipos. En una con ampliación de plazo que te permite extender el tiempo. Por ejemplo, si antes pagabas, eh, ibas a pagar en 12 meses, ahora pagas en 24. Luego sigue la reducción de cuotas. Es pagar un monto menor cada mes. Sin embargo, tienes que ampliar el plazo y eso genera consecuencias también. Que luego vamos a ver. Consolidación de deudas. Es juntar varias deudas distintas en una sola. Ejemplo, si debes en dos tarjetas de crédito y un préstamo personal, el banco te da un solo crédito grande para pagar todo eso. Y así ya no se paga en tres fechas distintas, sino en una sola, con una sola tasa. Renegociación de tasas de interés. Renegociar la tasa de interés hace que cuando el mercado baja sus tasas, nosotros podemos entender que nuestro préstamo puede modificarse también, siempre y cuando el historial crediticio también haya mejorado. ¿Cuáles son las ventajas de este refinanciamiento? Pues existen varias, pero las principales son estas tres. Mayor liquidez. Al reducir la cuota mensual, te queda más dinero en efectivo en el bolsillo para pagar tus gastos diarios. Sin embargo, también tiene consecuencias. El mejor flujo de caja, sí, porque tienes mayor efectivo disponible y no estás pues en rojo a final de mes cuando tienes que pagar otras obligaciones. La reducción de presión financiera. Ya no estás tan presionado y puedes llegar tranquilamente a fin de mes, permitiéndote mantener un buen historial crediticio sin tener atrasos. Vamos a ver los riesgos y desventajas como ya habíamos estado eh, proponiendo. El mayor costo total, cuando nosotros ampliamos el plazo del préstamo, aunque paguemos menos con la cuota mensual, estaremos pagando más intereses porque se añaden en más tiempo. El mayor tiempo de endeudamiento, estamos obligados a permanecer más tiempo con la deuda. Si se pensaba pagar en meses, ahora se paga en años, porque la empresa tiene que entender de que refinanciar no es un juego, sino una estrategia que tiene que calcular. Por último, las posibles comisiones. Muchos bancos cobran gastos administrativos por armar un nuevo plan de crédito y también poner las penalidades, ¿no? Por cancelar el préstamo original antes del tiempo. Son ciertos criterios que una empresa tiene que tener cuidado. Vamos a ver ahora la diferencia entre refinanciamiento y reestructuración. La reestructuración es una medida de rescate o emergencia. Ocurre cuando el cliente ya no puede pagar totalmente y el banco tiene que modificar el crédito porque no le conviene perder todo el dinero que ha prestado, por lo que tiene que congelar intereses o perdonar moras. Un ejemplo claro de lo que pasó fue con la TAM. No podía cumplir con sus obligaciones.
tuvo que acogerse a un capítulo 11 en Estados Unidos donde le permitía reestructurarse porque estaba en proceso de bancarrota. Tuvieron que sentarse con sus acreedores, tanto los bancos, quienes tenían pues el préstamo que le hicieron, y los dueños, que son los accionistas, y decirles prácticamente que no se puede pagar y no podía cumplir las condiciones, por lo que había que modificar ciertas reglas y si no, nadie cobraba ningún tipo de dividendo, ni siquiera se recuperaban los intereses del préstamo. Por otro lado, un refinanciamiento es una medida preventiva o estratégica, lo utilizas cuando eres un buen pagador, o sea, estás al día, no tienes deudas, tienes un buen historial crediticio y quieres mejorar tus condiciones o adelantarte a un problema de liquidez. Ejemplo, por ejemplo, Netflix hizo que cuando las tasas de interés en el mercado global empezaron a bajar, como ya tenía una deuda, empezó a emitir una nueva deuda con una tasa de interés mucho más barata. Esto le permitió pagar y cancelar su deuda antigua, que ya tenía intereses más altos. Ahora vamos a ver la conclusión de los tres puntos que hemos consolidado de toda esta exposición, que sería el primero: el financiamiento bancario permite obtener recursos para operar y crecer. Dos, existen diversas modalidades que se adaptan a las necesidades de cada empresa, no existe solo un método. El refinanciamiento ayuda a mejorar la capacidad de pago cuando existen dificultades financieras. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.